el tabernáculo, y los sacerdotes tenían que oficiar. Y ahí es donde encontramos y vemos la separación del lugar santo del lugar santo. Toda la descripción, hermano, preciosa para el trabajo de los levitas. Por eso dice, y en el lugar que yo escogí, porque todavía no entraban a la tierra que fluía leche y miel. Estaba dando el Señor la ley, la ordenanza, el mandamiento, para que lo efectuaran cuando llegara el tiempo. Entonces aquí nos damos cuenta que les dice, en el lugar que Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿En dónde se manifestaba el Señor? En el tabernáculo. Ahí era la presencia del Señor. Todos iban a consultar al tabernáculo. Señor, ¿salgo a pelear? El rey le decía al sacerdote, consulta a Dios si vamos a salir a pelear. Ahí estaba Dios. Pero el rey no hacía nada. Era el sacerdote, que era el levita. Entonces, dice la Biblia de la siguiente manera: en el lugar que Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tus cienes, el diezmo de tu dinero, el diezmo de tu raya, el diezmo, ¿verdad que no dice así? Yo no he leído que Dios le pidiera el diezmo en relación a dinero. La Biblia dice que Dios instituyó el diezmo de tu grano, lo que te va a producir el campo, de tu grano, porque por el maíz, ¿verdad, hermanos? O tantas cosas que hay aún que produce el campo, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas y de tus ganados. ¿Qué puso el Señor también aquí? Los animales también. Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios instituyó el diezmo, pero en cosas, hermanos, o en producto de tierra, de ganado, no en dinero. Porque Dios quería alimentarlos y que siguieran trabajando. Eso era el trabajo de los levitas. Por eso dice la Biblia, y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Segunda de Crónicas 31, 4 y 6. Y no es fácil, hermanos, muchas veces que la gente entienda esto. Es difícil, se puede decir. Es muy difícil. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque hay una lucha, se puede decir, de conveniencia. Hay una lucha de conveniencia. Porque hay algo de ganancia. Si una persona lo deja, pues ya no va a tener ganancia. Hablando de dinero. Pero Dios lo establece como algo muy diferente y no como dinero. Y aquí también lo dice, en la segunda de Crónicas, capítulo 31, del verso 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción a los sacerdotes y levitas para que se esforzasen. ¿En qué? ¿Qué era entonces el diezmo? ¿En qué se iban a esforzar? En la ley de Jehová. Entonces, ¿qué era el diezmo? Era una ley que tenían que hacerla todo el tiempo. Todo el tiempo tenían que llevarlo a cabo. Por eso dice la Biblia: y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron el diezmo. Dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios. Pusiéronlos por montones. Nunca menciona la Biblia economía, dinero. Menciona sustento para el cuerpo.
sustención de vida por medio de los alimentos. Dios iba a proveerse de todo, hermanos. Dios iba a proveerse de todo. Quiero que nos demos cuenta precisamente que hablando nosotros de este diezmo no queda aquí, solamente porque había también otro diezmo. No nomás era el diezmo para los levitas, no, Dios instituyó otro diezmo. Deuteronomio 14. Por eso es muy importante definir lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento, lo que se hacía en el Antiguo Testamento y lo que se hace hoy en el Nuevo Testamento. Es muy importante definirnos y no agarrar lo que nosotros pensamos que debemos agarrar para beneficio de nosotros, sino que Dios, hermano, poderoso es para que sobreabunde bendición en su iglesia, en su pueblo. ¿Qué otro tipo de diezmo había? Deuteronomio 14, 27, 29. Dice de esta manera. Del verso 27 lo voy a leer como les dije. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Aparte del diezmo anual, cada tercer año había que guardar del diezmo de ese año. ¿Sí me están entendiendo? No quedaba nomás en el diezmo anual, sino que cada tercer año se cumplía el año, pero al tercer año se tenía que apartar otro diezmo que beneficiaba lo que Dios estaba señalando, que era: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero. Aquí el Señor añadió al extranjero, al huérfano, a la viuda que habitare en tus poblaciones. Una viuda, a Dios no se le pasa nada, hermanos. El extranjero, recuerden bien que tenía muchas limitaciones, aún aunque estuviera con el pueblo de Israel. Cuando se convertían, pues eran los prosélitos, pero tenía términos, no tenía todas las garantías. Entonces Dios también tenía a ellos. Dios también, y un extranjero, nomás para que nos demos cuenta, fue Rahab. ¿Cuántos no conocemos a Rahab, la ramera? Ella no murió cuando entraron los espías a Jericó, y cuando entró Israel, hermano, y tomó, ella no murió, entonces se quedó en el pueblo de Israel. Dios tenía en cuenta a todos, al extranjero, al peregrino, al que iba caminando de paso nomás. Extiéndanle la mano y susténtenlo, porque Dios es un Dios de misericordia. Cuando pase un peregrino por aquí, extiéndanle la mano, denle. Por eso estaba estableciendo el Señor: cada tercer año de aquel año vas a separar el diezmo. Y esto va a servir precisamente, como lo dijimos, para el huérfano, la viuda, el extranjero y el levita. Y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hiciere. ¿Había condición? Sí, había una condición. ¿Querías bendición? Tenías que hacer lo que Dios estaba estableciendo hacer, ¿verdad, hermanos? Porque solamente así iban a ser bendecidos. Solamente así. Si ellos obedecían la voz de Dios, iban a ser bendecidos. Y hasta la actualidad, hermano, para poder ser bendecidos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la voz de Dios. Sigue vigente lo que es la obediencia al Señor Jesucristo. Pero el diezmo, hermanos, tuvo un tiempo solamente. Tuvo un tiempo. Y es el que Dios estableció. Bueno, el diezmo era una ley que no podían quebrantar. Porque si quebrantaban la ley, iba a traer consecuencias.
aún nosotros aquí en